¿Y si un simple acto de amor escondiera un secreto capaz de cambiarlo todo? Durante 4 años, una pareja creyó que había formado la familia con la que siempre soñaron. 2 niños bajo el mismo techo, unidos no por la sangre, sino por el cariño. Pero la vida, con su manera misteriosa de tejer destinos, guardaba una verdad que nadie se atrevía a imaginar. Porque a veces, los lazos que creemos elegir ya estaban escritos mucho antes de nacer. Clara y Roberto nunca imaginaron que su vida cambiaría el día que decidieron abrir las puertas de su hogar a un niño que necesitaba familia. Ya tenían a Mateo, su hijo de 5 años, un pequeño de sonrisa fácil y corazón enorme. Pero siempre supieron que había espacio para más amor. Siempre sintieron que su mesa estaba incompleta. Clara era maestra de primaria. Todos los días veía niños que llegaban a la escuela con mochilas pesadas, pero no de libros, sino de silencios. De miradas que pedían algo que no sabían nombrar. Y cada vez que veía esos ojos pensaba, ¿y si alguien les abriera una puerta? ¿Y si alguien les dijera que merecen ser amados? Roberto trabajaba en una pequeña carpintería. Hacía muebles con sus propias manos. Y siempre decía que construir una familia era como construir una mesa. No importaba si las maderas eran diferentes. Lo importante era que se sostuvieran juntas. Así que un día, después de meses de conversaciones nocturnas, tomaron la decisión. Vamos a adoptar. El proceso fue largo. Papeles, entrevistas, visitas domiciliarias. Pero Clara y Roberto nunca dudaron. Porque cuando el corazón sabe lo que quiere, nada más importa. Y entonces, una tarde de septiembre, recibieron la llamada. Tenemos un niño. Se llama Diego. Tiene 6 años. Ha pasado por varios hogares temporales. Necesita estabilidad. Necesita amor. Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Cuándo podemos conocerlo? Mañana, si quieren. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se quedó despierta imaginando cómo sería ese niño. ¿Sería tímido? ¿Sería alegre? ¿Los aceptaría? ¿Podría Mateo compartir su espacio, sus juguetes, sus padres? Roberto, a su lado, también estaba despierto. ¿Y si no funciona?, susurró en la oscuridad. Clara tomó su mano. Funcionará, porque el amor siempre funciona. Al día siguiente, llegaron al centro de adopción con Mateo. El pequeño iba nervioso, aferrándose a la mano de su madre. Clara se agachó a su altura y le dijo con ternura, «Hoy vas a conocer a alguien muy especial, alguien que va a ser parte de nuestra familia. ¿Estás listo?» Mateo asintió despacio sin entender completamente lo que eso significaba. Entraron a una sala pequeña, con paredes pintadas de amarillo y juguetes dispersos por el suelo. Y ahí, sentado en una silla demasiado grande para él, estaba Diego. Era un niño delgado, de cabello oscuro y ondulado, que le caía sobre los ojos. Vestía ropa limpia pero vieja. Sus manos sostenían un camión rojo de juguete, desgastado por el tiempo. Y cuando levantó la mirada para ver a Clara y Roberto, había algo en sus ojos que partió el corazón de ambos. Miedo, esperanza, resignación, como si ya hubiera aprendido a no esperar demasiado de los adultos. Clara se acercó despacio, se arrodilló frente a él y sonrió con calidez. «Hola, Diego, me llamo Clara, él es Roberto, y este...» Señaló a Mateo, que se escondía detrás de su padre. «Es Mateo». Diego no respondió, solo miraba, evaluando, como si tratara de decidir si podía confiar. Roberto se sentó en el suelo a la altura del niño. «Ese camión está muy bonito. ¿Es tuyo?» Diego asintió, apretándolo contra su pecho. «¿Sabes qué? Yo hago camiones de madera. Si quieres, algún día podemos hacer uno juntos». Por primera vez, Diego habló. Su voz era apenas un susurro. «¿De verdad?» «De verdad». Mateo, viendo que el niño no era una amenaza, se acercó tímidamente. «¿Puedo ver tu camión?» Diego lo miró durante unos segundos. Luego, despacio, extendió el juguete hacia él. Mateo lo tomó con cuidado, como si fuera un tesoro. Y en ese instante, algo invisible pero poderoso comenzó a tejerse entre ellos.
Clara observaba la escena con lágrimas en los ojos, porque sabía que esa era la señal que había estado esperando. Antes de irse, Clara notó algo en la muñeca de Diego, una pulsera hecha de hilos trenzados, desgastada y sucia, pero claramente importante para él. ¿Esa pulsera es especial?, preguntó con suavidad. Diego la miró y asintió. Mi mamá me la puso, antes de que me dejara. Clara sintió un nudo en la garganta. No preguntó más. Solo acarició su cabello con ternura. Es muy bonita. La cuidaremos juntos, ¿te parece? Diego levantó la mirada sorprendido, como si nunca antes alguien le hubiera prometido cuidar algo suyo. ¿De verdad voy a ir con ustedes? Si tú quieres, sí. Diego bajó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas que no dejó caer. Sí quiero. 2 semanas después, Diego llegó a su nueva casa. Llevaba una mochila pequeña con toda su vida dentro. 3 camisas, 2 pantalones, el camión rojo y la pulsera en su muñeca. Clara lo recibió en la puerta con los brazos abiertos. Bienvenido a casa, mi niño. Y aunque Diego no lo dijo en voz alta, algo dentro de él comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, esa palabra podía ser cierta. Casa, familia, amor. Mateo lo llevó a su habitación que ahora compartirían. Este es tu lado, yo estoy de este otro, pero podemos jugar juntos, ¿sí? Diego asintió, aún sin palabras, pero con una sonrisa tímida que comenzaba a dibujarse en su rostro. Esa noche, Clara los arropó a ambos. Les leyó un cuento, les cantó una canción suave, y cuando apagó la luz, Diego susurró algo que ella nunca olvidaría. Gracias. Clara se inclinó y besó su frente. No tienes que agradecer nada, mi amor. Esta siempre fue tu familia. Solo tardamos un poco en encontrarnos. Y aunque ninguno de ellos lo sabía en ese momento, esas palabras eran más ciertas de lo que jamás podrían imaginar. Porque el destino ya había escrito esa historia. Solo faltaba que la vida la revelara. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, querida alma, te invito a dejar un like y suscribirte, porque lo que viene cambiará todo lo que creías saber sobre el destino y la familia. Los primeros meses fueron un viaje de aprendizaje para todos. Diego era un niño callado, no porque fuera tímido, sino porque había aprendido a no molestar, a no pedir, a no esperar demasiado. En los hogares temporales donde había estado, aprendió que el silencio era más seguro que las palabras, pero Clara y Roberto tenían paciencia infinita. Cada mañana, Clara preparaba el desayuno y ponía el plato de Diego en la mesa, justo al lado del de Mateo. «Buenos días, mis amores. ¿Cómo durmieron?» Mateo respondía con entusiasmo. Diego, en cambio, solo asentía. Pero Clara seguía preguntando. Todos los días, con la misma calidez. Hasta que un día, Diego respondió. «Bien. Soñé con el camión rojo». Y aunque era una respuesta simple, para Clara fue un triunfo. Mateo, por su parte, tenía sentimientos encontrados. Al principio estaba emocionado con la idea de tener un hermano, pero cuando Diego llegó, las cosas cambiaron. Ahora mamá tenía que repartir su atención. Ahora papá también jugaba con Diego. Ahora el camión rojo, que antes era solo de visita, se quedaba en su habitación. Una tarde, Mateo tuvo una rabieta. «Yo quiero que Diego se vaya. Esta era mi casa». Clara se arrodilló frente a él con ojos llenos de comprensión. «Entiendo que esto es difícil, mi amor, pero Diego no te está quitando nada. Al contrario, te está dando algo, un hermano, alguien con quien compartir, con quien crecer, con quien reír. Pero él tiene el camión y yo también lo quiero. Y si lo comparten, los hermanos comparten, ¿sabes?» Mateo frunció el ceño pensando. Luego asintió despacio. Esa noche, Mateo entró a la habitación donde Diego estaba sentado en su cama, abrazando el camión. «Oye, ¿puedo jugar contigo?» Diego lo miró sorprendido. «¿Quieres?» «Sí, pero solo si compartimos». Diego le extendió el camión. Y por primera vez jugaron juntos. Construyeron caminos imaginarios con almohadas, hicieron puentes con libros, inventaron historias donde el camión rojo era el héroe que salvaba ciudades enteras.
y cuando Clara pasó por ahí y los vio riendo juntos, supo que algo hermoso estaban haciendo. Con el tiempo, Diego comenzó a abrirse. Hablaba más, sonreía más, y aunque todavía había momentos en los que se ponía tenso o se alejaba, cada día era mejor que el anterior. Una tarde, mientras Clara ayudaba a Mateo con la tarea, Diego se acercó tímidamente. ¿Puedes ayudarme a mí también? Clara sintió que el corazón se le llenaba. Claro que sí, mi amor. Siéntate aquí. Desde ese día las tareas se hacían juntos, los tres sentados en la mesa de la cocina, Clara explicando, los niños preguntando, y entre risas y borrones, la casa se llenaba de algo que Diego nunca antes había conocido: normalidad, estabilidad, hogar. Roberto, por su parte, cumplió su promesa. Un sábado por la tarde, llevó a Diego a su taller. Hoy vamos a hacer ese camión de madera que te prometí. Diego lo miraba con ojos brillantes, incrédulo. ¿De verdad? De verdad. Pasaron horas lijando madera, pintando ruedas, pegando piezas. Roberto le enseñaba con paciencia y Diego escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un regalo. Cuando terminaron, Diego sostenía en sus manos un camión de madera, pintado de azul, con su nombre grabado en un costado. Este es tuyo, y nadie te lo va a quitar nunca. Diego abrazó el camión contra su pecho, y por primera vez desde que llegó, lloró. Pero no de tristeza, sino de algo que no sabía nombrar. Algo que se sentía como alivio, como pertenencia. Roberto lo abrazó. Estás en casa, hijo, y aquí vas a quedarte. Los meses pasaron. Diego y Mateo se volvieron inseparables. Compartían juguetes, compartían secretos, compartían sueños. Una noche, Mateo estaba dibujando en la mesa. Clara se acercó curiosa. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Un dibujo de la familia. Clara miró el papel. Ahí estaban los cuatro: mamá, papá, Mateo y Diego. Todos tomados de la mano, todos sonriendo. Es hermoso. ¿Puedo regalárselo a Diego? Claro que sí. Cuando Mateo le dio el dibujo a Diego, éste lo miró durante mucho tiempo, en silencio. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó debajo de su almohada. Gracias, hermano. Fue la primera vez que usó esa palabra. Hermano. Y Mateo sonrió de oreja a oreja. De nada, hermano. Clara y Roberto se miraron desde la puerta, con los ojos húmedos, porque estaban viendo algo que muchos dirían que era imposible. Dos niños que no compartían sangre, pero que estaban construyendo algo más fuerte que eso, un lazo de alma. Diego, por su parte, nunca se quitaba la pulsera de hilos. Aunque estaba cada vez más desgastada, la cuidaba como un tesoro. Clara le ofreció arreglarla, pero Diego se negó. Es lo único que tengo de mi mamá. No quiero que cambie. Clara entendió. Porque aunque Diego ahora tenía una familia, había una parte de él que aún cargaba con el pasado. Con la pregunta que nunca se atrevía a hacer en voz alta: ¿por qué me dejó? Una tarde, mientras Clara doblaba ropa en la habitación de los niños, notó algo. Diego y Mateo estaban jugando en el suelo, y la luz del sol entraba por la ventana iluminándolos a ambos. Y fue entonces cuando lo vio. Algo en la forma de sus rostros, algo en el arco de sus cejas, algo en la curva de sus labios. Se parecían. Clara sacudió la cabeza, pensando que era su imaginación. Después de todo, a veces los niños que crecen juntos terminan pareciéndose por gestos, por expresiones aprendidas. Pero algo en su corazón susurró algo distinto, algo que aún no estaba lista para escuchar. Guardó ese pensamiento en un rincón de su mente y siguió doblando ropa, porque en ese momento lo importante no era el pasado de los niños, sino el presente que estaban construyendo juntos, y ese presente era hermoso, lleno de risas, de peleas pequeñas, de abrazos. De mamá, él me quitó mi lápiz y papá, dile que me deje jugar, lleno de vida, y aunque ninguno de ellos lo sabía, el destino ya estaba tejiendo el siguiente capítulo de esta historia, un capítulo que cambiaría todo, para siempre. 4 años pasaron como un suspiro.
Diego ya no era ese niño callado y asustado que llegó con una mochila pequeña y un camión rojo. Ahora tenía 10 años. Hablaba con confianza, reía fuerte. Y aunque aún cargaba con algunas sombras del pasado, había aprendido algo fundamental, que el amor no se gana con buen comportamiento. Simplemente se recibe. Mateo, por su parte, tenía 9 años y era el alma de la casa. Hablaba sin parar. Hacía preguntas sobre todo y consideraba a Diego no solo su hermano, sino su mejor amigo. Clara los veía jugar en el jardín y sentía que su corazón estaba completo. Ese era el sueño que siempre tuvo. Una familia unida. 2 niños que se amaban. Un hogar lleno de risas. Pero la vida, con su manera misteriosa de funcionar, tenía otros planes. Una tarde de marzo, Clara estaba limpiando el armario del pasillo. Sacaba cajas viejas, organizaba papeles, botaba cosas que ya no servían. Y entonces encontró algo que no recordaba haber guardado ahí. Una carpeta, vieja, amarillenta, con el sello de la agencia de adopción. Clara la abrió con curiosidad. Dentro estaban los documentos de adopción de Diego, certificados, formularios firmados, historiales médicos, todo lo que había sido necesario para que Diego llegara a su vida. Comenzó a hojear los papeles, más por nostalgia que por otra cosa, pero entonces vio algo que la hizo detenerse. Un nombre, el nombre de la madre biológica de Diego. Ana María Ruiz. Clara frunció el ceño. Ese nombre le resultaba familiar, demasiado familiar. Dejó la carpeta sobre la mesa y fue a buscar algo más. Otra carpeta, la de Mateo, la que guardaba desde hacía 9 años. La de cuando lo adoptaron siendo un bebé. La abrió con manos ligeramente temblorosas, y ahí estaba, en los documentos de Mateo, el nombre de su madre biológica, Ana María Ruiz. Clara sintió que el mundo se detenía. No podía ser. Era un nombre común. Seguramente era una coincidencia. Tenía que serlo. Pero entonces siguió leyendo, y encontró más detalles. Fecha de nacimiento de la madre, lugar de origen, circunstancias de la entrega. Todo coincidía. Los 2 niños tenían la misma madre biológica. Clara se dejó caer en la silla con las 2 carpetas en las manos, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Diego y Mateo no solo eran hermanos por elección, eran hermanos de sangre, hermanos que habían sido separados al nacer, que habían vivido vidas completamente distintas, y que, por obra del destino, habían terminado juntos bajo el mismo techo, sin que nadie lo supiera, sin que nadie lo planeara. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran de asombro, de gratitud, de algo tan grande que no cabía en palabras, porque durante 4 años ella y Roberto habían amado a esos niños como hermanos, los habían criado juntos, los habían visto crecer uno al lado del otro, y todo este tiempo, el lazo que los unía era más profundo de lo que jamás imaginaron. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, Clara lo esperaba en la cocina, con las carpetas sobre la mesa. «Necesito que veas algo». Roberto dejó su chaqueta y se sentó frente a ella, confundido. «¿Qué pasa?» Clara no dijo nada. Solo le pasó los documentos. Roberto los leyó en silencio, primero con curiosidad, luego con sorpresa, y finalmente con lágrimas en los ojos. Esto no puede ser real». «Lo es. Lo revisé 3 veces. Los 2 tienen la misma madre biológica. Diego y Mateo son hermanos, hermanos de verdad». Roberto se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío». Se quedaron en silencio durante largo rato, procesando, asimilando, tratando de entender cómo era posible que algo así hubiera sucedido. «¿Cómo es que nadie nos dijo nada?», preguntó Roberto con voz temblorosa. «Porque nadie lo sabía. Cuando adoptamos a Mateo era un bebé. No había mucha información sobre él, y cuando adoptamos a Diego pasaron años. Nadie revisó si había alguna conexión, nadie lo relacionó. Pero, ¿cómo es posible que los hermanos terminaran en el mismo hogar? ¿Por casualidad?
Clara negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas. No creo que sea casualidad. Creo que esto fue algo más grande, algo que no podemos explicar. Roberto tomó su mano. ¿Se lo decimos? Clara lo pensó durante unos segundos. No lo sé. Son niños. No sé cómo van a reaccionar. No sé si entenderán. Pero tienen derecho a saberlo. Lo sé, pero también tengo miedo. ¿Y si cambia algo entre ellos? ¿Y si Diego siente que lo engañamos? ¿Y si Mateo...? Roberto la interrumpió con suavidad. Amor, esos niños se aman, con o sin documentos, con o sin sangre. Ya son hermanos. Esto solo confirma lo que siempre supimos, que estaban destinados a estar juntos. Clara asintió respirando hondo. Tienes razón, pero necesitamos hablar primero con la agencia. Necesitamos entender cómo pasó esto. Al día siguiente, Clara llamó a la agencia de adopción. Habló con la trabajadora social que había estado a cargo del caso de Diego. Le explicó lo que había descubierto. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Señora Clara, yo no tenía idea. Cuando procesamos la adopción de Diego, no cruzamos la información con adopciones anteriores. Es un error del sistema. Un error que, que en este caso resultó ser una bendición. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Hay alguna forma de confirmar esto oficialmente? ¿Alguna prueba? Podríamos hacer una prueba de ADN, pero basándonos en los registros, no tengo dudas. Son hermanos. Esa noche Clara y Roberto tomaron una decisión. Le dirían la verdad a los niños, pero lo harían con cuidado, con amor, y dejando que ellos decidieran cómo sentirse al respecto. Porque, aunque la sangre los unía, lo que realmente importaba era el amor que ya habían construido. Y ese amor era más fuerte que cualquier documento. Antes de dormir, Clara entró a la habitación de los niños. Los dos estaban ya en sus camas con los ojos cerrados. Se quedó parada en la puerta, observándolos. Diego, con su pulsera de hilos en la muñeca. Mateo, con el dibujo de la familia pegado en la pared junto a su cama. Dos niños, dos historias, un destino, y Clara supo con certeza absoluta que lo que estaba por venir cambiaría sus vidas, pero no las rompería, porque el amor verdadero no se rompe con la verdad, se fortalece. Clara y Roberto decidieron que era momento de hablar, pero no solos, necesitaban ayuda, alguien que supiera manejar estas situaciones delicadas, alguien que pudiera guiarlos. Así que contactaron a la psicóloga de la agencia de adopción, la doctora Elena Morales, una mujer de voz suave y mirada comprensiva que había trabajado con familias adoptivas durante décadas. Lo importante, les dijo durante la consulta, es que los niños sientan que esto no cambia nada, que no es algo malo. Al contrario, es una confirmación de que siempre estuvieron destinados a estar juntos. Clara asintió, nerviosa. Pero, ¿cómo se lo decimos? No quiero que Diego sienta que le mentimos, o que Mateo piense que su hermano es más importante ahora porque comparten sangre. Díganles la verdad con naturalidad, no lo hagan parecer un evento dramático, solo una hermosa coincidencia que la vida les regaló. Esa tarde, Clara preparó la merienda favorita de los niños. Galletas caseras y chocolate. Tentar nuevamente F. Continuar editar caliente. Llamó a Diego y Mateo a la mesa de la cocina, donde Roberto ya los esperaba con una sonrisa nerviosa. ¿Pasa algo malo?, preguntó Mateo, con la intuición natural de los niños que sienten cuando algo importante está por suceder. No, mi amor, nada malo, respondió Clara sentándose junto a ellos. Al contrario, queremos contarles algo muy especial. Diego la miraba con atención, más serio. ¿Qué cosa? Roberto tomó la palabra con voz suave pero firme. ¿Recuerdan que les hemos contado cómo cada uno llegó a nuestra familia? Ambos niños asintieron. Mateo, tú llegaste cuando eras un bebé. Y Diego, tú llegaste hace 4 años, cuando tenías 6. Y desde entonces han sido hermanos, los mejores hermanos que alguien podría pedir. Sí, dijo Mateo con orgullo, Diego es mi hermano. Diego sonrió tímidamente. Y tú eres el mío.
Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero continuó. Bueno, hace unos días encontré algo, unos papeles viejos, documentos de cuando cada uno llegó a nuestra vida. Sacó las 2 carpetas y las puso sobre la mesa. Y descubrí algo que ninguno de nosotros sabía, algo hermoso, algo que nos demuestra que ustedes no solo son hermanos porque nosotros los elegimos, sino porque el destino ya los había unido mucho antes. Diego frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? Roberto se inclinó hacia adelante. Que ustedes dos tienen la misma mamá, la mamá que los tuvo antes de que llegaran con nosotros. Hubo un silencio absoluto. Mateo parpadeó, tratando de entender. Entonces, ¿somos hermanos de verdad? Siempre fueron hermanos de verdad, mi amor, dijo Clara con ternura. Pero sí, también comparten la misma sangre. Diego se quedó inmóvil, con la mirada fija en las carpetas. Su respiración se volvió más rápida. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Mi mamá también es la mamá de Mateo? Sí, mi amor. Ella los tuvo a los 2, primero a ti y un tiempo después a Mateo, pero por razones que no conocemos completamente, no pudo quedarse con ustedes, y ambos fueron dados en adopción. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría. Eran lágrimas de algo mucho más profundo. De algo que llevaba años guardado en su pecho y que finalmente encontraba respuesta. Entonces, ¿ella no solo me dejó a mí? ¿También dejó a Mateo? Clara se arrodilló frente a él, tomando sus manos. Sí, mi amor. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que no fue porque ustedes no fueran suficiente. A veces las personas hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, y a veces simplemente no pueden. Diego cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Siempre pensé que había sido mi culpa, que si hubiera sido mejor, ella no me habría dejado. Roberto se acercó y lo abrazó con fuerza. Nunca fue tu culpa, hijo. Nunca. Mateo, que había estado procesando todo en silencio, de repente habló. Entonces Diego es mi hermano de 2 formas, porque mamá y papá nos eligieron y porque nacimos de la misma mamá. Clara sonrió entre lágrimas. Exactamente, mi amor. Mateo se levantó de su silla y caminó hacia Diego. Lo abrazó con fuerza, aunque Diego era más alto que él. Siempre fuiste mi hermano, pero ahora es como más importante. Diego lo abrazó de vuelta, llorando contra su cabello. Tú también eres mi hermano, siempre. Se quedaron así durante largo rato, 4 personas abrazadas alrededor de una mesa de cocina, llorando, riendo y sintiendo algo que no se podía explicar con palabras. Después de un rato, Diego se separó y miró a Clara con ojos rojos pero llenos de una nueva luz. Entonces, por eso siempre sentí que había algo que nos conectaba más allá de solo vivir juntos. Clara asintió. Quizá la sangre llama a la sangre, pero más que eso, el amor llama al amor. ¿Y nuestra mamá, la que nos tuvo, dónde está ahora? Clara y Roberto intercambiaron una mirada. Habían anticipado esa pregunta. No lo sabemos, mi amor, respondió Roberto con honestidad. Los registros no dicen mucho, pero si algún día quieren buscarla, cuando sean mayores, los apoyaremos. Diego se tocó la pulsera de hilos en su muñeca. Ella me puso esto, antes de dejarme. Clara sintió que el corazón se le partía. Lo sé, mi amor. Y eso significa que te amaba, a su manera, aunque no pudiera quedarse contigo. Mateo miró la pulsera con curiosidad. ¿Puedo tocarla? Diego extendió su brazo. Mateo pasó los dedos sobre los hilos desgastados con reverencia. Es bonita. Era de ella, y ahora es mía, y algún día... Diego hizo una pausa pensando. Algún día se la voy a dar a mi hijo. Para que sepa de dónde vengo. Roberto sonrió limpiándose las lágrimas. Eso es muy hermoso, hijo. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Clara y Roberto se quedaron en la cocina, tomados de la mano. No puedo creer que esto haya pasado, susurró Roberto. De todos los hogares, de todas las familias, terminaron aquí, juntos.
Clara apoyó la cabeza en su hombro. No fue casualidad. No puede ser. ¿Crees en el destino? Ahora sí. A la mañana siguiente, Diego despertó temprano. Salió de la habitación y encontró a Mateo todavía durmiendo. Se quedó parado junto a su cama, observándolo. Su hermano de sangre. Y aunque siempre lo había sido, ahora esa palabra tenía un peso diferente, un significado más profundo. Mateo abrió los ojos lentamente y lo vio parado ahí. ¿Qué haces? Solo mirándote. ¿Por qué? Diego sonrió. Porque eres mi hermano. Mateo se sentó en la cama, despeinado y adormilado. Siempre fui tu hermano, tonto. Lo sé, pero ahora es diferente. ¿Mejor diferente o peor diferente? Diego lo pensó durante unos segundos. Mejor, mucho mejor. Mateo sonrió. Entonces ven, vamos a desayunar. Mamá dijo que iba a hacer panqueques. Y así, como si nada hubiera cambiado y todo hubiera cambiado al mismo tiempo, bajaron juntos las escaleras. Dos hermanos, unidos por la sangre, pero más que eso, unidos por algo mucho más fuerte, el amor de una familia que los eligió. Y el destino que los había unido desde el principio, porque a veces la vida nos quita cosas, nos separa, nos rompe, pero otras veces nos regala milagros disfrazados de coincidencias, y este era uno de ellos. Los días que siguieron fueron de ajuste emocional. Diego y Mateo no cambiaron su rutina, seguían jugando juntos, seguían peleando por tonterías, seguían siendo los mismos niños de siempre, pero algo sutil, invisible, había cambiado en la forma en que se miraban. Había una conexión más profunda ahora, una certeza. Diego ya no se sentía como el niño que había sido adoptado por lástima. Ahora sabía que su lugar en esa familia había sido escrito mucho antes de que él llegara, que no era un intruso, que pertenecía ahí por derecho propio. Y Mateo, por su parte, comenzó a entender algo importante, que compartir la misma madre biológica no hacía a Diego más o menos su hermano. Lo único que hacía era confirmar lo que su corazón ya sabía. Una tarde, mientras hacían la tarea juntos en la mesa, Diego preguntó algo que había estado guardando. «Mateo, ¿tú extrañas a la mamá que nos tuvo?» Mateo dejó de escribir y pensó en la respuesta. «No sé, nunca la conocí, pero a veces me pregunto cómo sería. Yo también, a veces sueño con ella, pero no veo su cara, solo siento que está ahí. ¿Crees que nos extrañe?» Diego se encogió de hombros. «No lo sé, pero espero que sepa que estamos bien, que estamos juntos». Mateo asintió. «Sí, eso es lo importante». Clara, que los escuchaba desde la cocina, sintió que el corazón se le llenaba, porque esos niños, con su inocencia y sabiduría infantil, habían entendido algo que muchos adultos tardan años en comprender: que la familia no es solo quien te tiene, es quien te cuida, quien te ama, quien se queda. Una noche, Roberto llamó a los niños al jardín. «Vengan, quiero que hagamos algo especial». Los cuatro salieron con linternas. Roberto llevaba una pala y una bolsa pequeña. Dentro había un árbol pequeño, apenas un plantín de naranjo. «¿Qué es eso, papá?», preguntó Mateo curioso. «Es un árbol, y hoy vamos a plantarlo juntos, los cuatro». Diego frunció el ceño. «¿Por qué?». Roberto se arrodilló frente a ellos, con la pala en la mano. «Porque los árboles tienen raíces, raíces que crecen bajo la tierra, invisibles pero fuertes, y aunque no las veamos, son las que sostienen todo, así como esta familia». Clara se acercó y continuó. «Este árbol va a crecer con ustedes. Y cuando sean grandes, cuando tengan sus propias familias, van a poder venir aquí y ver este árbol, y van a recordar este momento. Van a recordar que siempre estuvieron unidos, por raíces invisibles, por amor». Diego sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿Y si algún día nos vamos? Entonces el árbol los esperará, siempre, porque las raíces nunca se van. Aunque la vida los lleve lejos, siempre habrá algo que los traerá de vuelta». Juntos cavaron el hoyo.
Juntos colocaron el arbolito. Juntos cubrieron las raíces con tierra y juntos lo regaron con agua. Cuando terminaron, los 4 se quedaron parados alrededor del árbol, tomados de la mano, en silencio. «Este es nuestro árbol», dijo Mateo con orgullo. «El árbol de la familia», agregó Diego. Y desde esa noche se convirtió en un ritual. Cada semana, los 4 salían al jardín a regar el árbol, a veces en silencio, a veces hablando, pero siempre juntos. Pasaron las semanas. Y con ellas, las heridas viejas comenzaron a sanar. Diego dejó de tener pesadillas. Antes, soñaba que lo dejaban en lugares desconocidos, que se despertaba y nadie estaba. Pero ahora, esos sueños habían desaparecido. Una mañana, Clara lo encontró sentado en la cocina, con la pulsera de hilos en la mano. «¿Estás bien, mi amor?». Diego asintió. «Sí, solo estaba pensando». «¿En qué?». «En que esta pulsera ya no me hace sentir triste». Clara se sentó a su lado. «¿Y cómo te hace sentir?». Diego la miró con ojos claros. «Agradecido, porque aunque ella no pudo quedarse conmigo, me dejó esto, y me dejó a Mateo, aunque no lo supiera». Clara sintió que el corazón se le derretía. «Eres muy sabio para tener 10 años. ¿Lo sabías?». Diego sonrió. «Es porque tengo una buena mamá». Clara lo abrazó con fuerza, llorando contra su cabello. «Y tú eres un hijo maravilloso». Esa tarde, los niños estaban jugando en el jardín cuando Mateo tuvo una idea. «Oye, Diego, ¿y si hacemos un dibujo nuevo?». «¿De qué?». «De nosotros, pero ahora que sabemos que somos hermanos de sangre». Diego lo pensó. «¿Y qué va a tener el dibujo?». «Pues, los 4, mamá, papá, tú y yo, y el árbol. Y también podemos poner a la mamá que nos tuvo, aunque no la conozcamos». Diego lo miró sorprendido. «¿De verdad?». «Sí, porque ella también es parte de nuestra historia, aunque no esté aquí». Se sentaron en el piso del jardín con crayones y papel. Y juntos dibujaron 4 figuras tomadas de la mano, un árbol en el centro, y en el cielo dibujaron una estrella. «Esta es ella», dijo Mateo, señalando la estrella, «cuidándonos desde arriba». Diego observó el dibujo durante largo rato. Luego asintió. «Sí, eso me gusta». Cuando Clara vio el dibujo, no pudo contener las lágrimas. Lo enmarcó y lo colgó en la sala, junto al dibujo viejo que Mateo había hecho años atrás. 2 dibujos, 2 momentos, una misma familia. Esa noche, antes de dormir, Diego entró a la habitación de Clara y Roberto, algo que rara vez hacía. «¿Puedo hablar con ustedes?». «Claro, mi amor, siéntate». Diego se sentó en la cama, jugando nerviosamente con la pulsera. «Quiero decirles algo». «Dinos». «Gracias por haberme elegido, por haberme traído aquí, por darme una familia y por darme a Mateo». Roberto lo abrazó. «No tienes que agradecer nada, hijo. Fuiste tú quien nos dio algo a nosotros». «¿Sabe qué cosa?». «La oportunidad de ser tus padres». Diego sonrió limpiándose las lágrimas. «¿Puedo quedarme a dormir aquí esta noche?». Clara le hizo espacio en la cama. «Siempre». Se acostó entre los dos, sintiéndose seguro, amado, y por primera vez en su vida completamente en paz, porque finalmente entendía algo fundamental, que no importaba de dónde venía, lo importante era dónde estaba, y estaba en casa, con su familia, con su hermano, y con un amor que no necesitaba explicaciones ni documentos para ser real, solo necesitaba ser sentido, y él lo sentía, cada día, con cada respiración, con cada latido de su corazón. Estaba en casa, y ya nunca más tendría que irse. Pasó un año más. El árbol en el jardín había crecido. Ya no era un simple plantín frágil, ahora tenía ramas pequeñas, hojas verdes, y la promesa de dar frutos algún día. Diego tenía 11 años, Mateo, 10. Y aunque habían crecido, seguían siendo los mismos hermanos inseparables de siempre. Pero algo más había cambiado, algo invisible pero profundo. Ahora hablaban abiertamente sobre su madre biológica,
sin miedo, sin culpa, con curiosidad natural, pero también con aceptación. Una tarde, mientras regaban el árbol, Mateo preguntó, ¿crees que ella sepa que estamos juntos? Diego se encogió de hombros. No lo sé, pero me gusta pensar que sí. Yo también. Y creo que le gustaría saber que somos felices. Sí, creo que sí. Clara y Roberto, que los observaban desde la ventana de la cocina, sonrieron, porque esos niños habían hecho algo que muchos adultos no logran. Habían convertido el dolor en paz, la pregunta en aceptación, la herida en cicatriz. Un día, Clara recibió una llamada inesperada. Era de la agencia de adopción. La doctora Elena Morales, la psicóloga que los había guiado durante la revelación, tenía noticias. Clara, encontramos información sobre Ana María Ruiz, la madre biológica de los niños. El corazón de Clara se aceleró. ¿Qué tipo de información? Falleció hace 3 años, de causas naturales, pero antes de morir dejó una carta dirigida a sus hijos, a ambos, aunque nunca supo que terminaron juntos. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a caer. ¿Una carta? Sí. Está sellada, y según las instrucciones que dejó, debía ser entregada a sus hijos cuando fueran mayores de edad. Pero dadas las circunstancias, creo que deberían decidir ustedes cuándo es el momento adecuado. Esa noche, Clara y Roberto hablaron durante horas. ¿Era el momento correcto? ¿Los niños estaban listos? ¿O sería mejor esperar? Finalmente, decidieron preguntarles a ellos. Al día siguiente, después de la cena, los llamaron a la sala. Los 4 se sentaron en el sofá. «Tenemos algo que contarles», comenzó Clara con suavidad. «Algo importante». Diego y Mateo se miraron, nerviosos. Roberto continuó. «Hemos recibido noticias sobre su mamá biológica, Ana María». Diego se puso tenso. Mateo tomó su mano instintivamente. «Ella falleció hace unos años», dijo Clara con voz suave. «Pero antes de morir, dejó algo para ustedes. Una carta». Hubo un silencio pesado. «¿Una carta?», repitió Diego casi sin voz. «Sí, una carta para sus hijos, para ambos, aunque ella no sabía que ustedes estaban juntos». Mateo tragó saliva. «¿Qué dice?». «No lo sabemos. Está sellada. Y ustedes tienen que decidir si quieren leerla. No hay prisa. Pueden esperar todo el tiempo que necesiten». Diego miró la carta que Clara sostenía. Era un sobre blanco, viejo, con el sello de la agencia, y en la parte de adelante, con letra temblorosa, decía: «Para mis hijos, con amor y arrepentimiento, Ana María». Diego extendió la mano despacio. «Quiero leerla». Mateo asintió. «Yo también». Clara les entregó la carta con cuidado. «¿Quieren que nos quedemos? ¿O prefieren leerla solos?». Diego miró a Mateo. Mateo miró a Diego. Y ambos respondieron al mismo tiempo: «Quédense». Se sentaron en el suelo con la carta entre ellos. Con manos temblorosas, Diego abrió el sobre. Dentro había una hoja doblada. La desdobló con cuidado y comenzó a leer en voz alta, despacio, con la voz quebrándose en algunos momentos. «Mis queridos hijos, no sé si algún día leerán estas palabras. No sé si me perdonarán por lo que hice. Pero necesito que sepan la verdad. Cuando tuve a mi primer hijo apenas tenía 18 años. Estaba sola, asustada, sin recursos. Intenté quedarme con él. Durante 2 años intenté ser la madre que merecía, pero no podía. No tenía dinero, no tenía apoyo, y cada día era una lucha que estaba perdiendo. Así que tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Lo dejé en un lugar donde sabía que estarían cuidado, donde tendría una oportunidad que yo no podía darle. 1 año después quedé embarazada nuevamente, y aunque quise creer que esta vez sería diferente, no lo fue. Las circunstancias eran las mismas. Yo seguía siendo la misma mujer rota, sin capacidad de cuidar de un bebé. Así que volví a dejarlo. En el hospital, con la esperanza de que alguien lo amara de la forma en que yo no podía. He vivido todos estos años con ese peso, con esa culpa, con la pregunta constante: ¿estarán bien? ¿Me odiarán?
¿Sabrán algún día que los amé? Que aunque no pude quedarme con ellos, siempre fueron míos en el corazón. Si están leyendo esto, es porque ya son mayores. Y espero, con todo mi ser, que hayan tenido la vida que yo no pude darles, que hayan tenido padres que los amaran, que hayan tenido un hogar, que hayan sido felices. No les pido perdón, porque sé que lo que hice no tiene perdón, pero sí les pido algo, que no carguen con mi dolor, que no sientan que no fueron suficientes, porque lo fueron, siempre lo fueron. El problema nunca fueron ustedes, fui yo, y espero que algún día puedan entender eso. Con todo el amor que no supe dar, Ana María. Cuando Diego terminó de leer, había lágrimas corriendo por su rostro. Mateo también lloraba en silencio. Clara y Roberto se acercaron y los abrazaron a ambos. Nadie habló durante largo rato. Finalmente, Diego susurró: «Ella nos amaba». «Sí, mi amor», respondió Clara, a su manera, con sus limitaciones, pero los amaba. Mateo se limpió las lágrimas y nos dejó para que estuviéramos mejor. Roberto asintió. «Exactamente». Diego se tocó la pulsera en su muñeca. «Por eso me dejó esto, para que supiera que pensó en mí, aunque fuera un segundo». Se quedaron abrazados en el piso de la sala, llorando juntos, sanando juntos, porque esa carta no había traído más dolor, al contrario, había traído cierre, comprensión, paz. Semanas después, en una tarde tranquila, los cuatro salieron al jardín. Llevaban una vela blanca, la encendieron frente al árbol que habían plantado juntos. «Esto es por Ana María», dijo Clara con suavidad, «por la mujer que les dio la vida y que, a su manera, los amó». Diego y Mateo se tomaron de la mano. «Gracias», susurró Diego hacia el cielo, «por darnos la vida y por dejarnos juntos». Mateo asintió. «Y gracias por darnos a mamá y papá, para que nos cuidaran». La vela ardía en silencio. Y en ese momento, algo invisible pero poderoso sucedió. Una sanación, una liberación, un perdón. Roberto sacó su cámara y tomó una foto. Los cuatro frente al árbol, la vela encendida, las manos entrelazadas. Esa foto se convirtió en la más importante de la casa. La colgaron en la sala, junto a los dibujos de los niños, porque era más que una foto. Era un testimonio de que el amor puede sanar, de que las familias se construyen de muchas formas, de que a veces los destinos se entrelazan de maneras que no podemos explicar, y de que dos hermanos, separados al nacer, pueden encontrarse de nuevo, no por casualidad, sino por algo mucho más grande, algo que algunos llaman destino, otros milagro, y algunos simplemente llaman amor. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con secretos guardados, destinos entrelazados y un amor que trasciende la sangre. Una historia que nos recuerda que a veces la vida nos separa, pero solo para unirnos de una forma aún más hermosa. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Clara descubrió que los dos niños eran hermanos de sangre? ¿O cuando leyeron la carta de su madre biológica y finalmente entendieron que no fueron abandonados por falta de amor, sino entregados con un amor imperfecto pero real? Tal vez fue cuando esos dos hermanos, que siempre estuvieron destinados a estar juntos, plantaron un árbol para recordar que las raíces familiares van más allá de lo que vemos. Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el poder del destino que une lo que nunca debió estar separado, la fuerza de una familia que se construye con amor, no solo con sangre, y esa clase de milagros que llegan disfrazados de coincidencias, pero que en realidad fueron escritos mucho antes de nacer. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos, porque a veces los lazos más fuertes no son los que nacen con nosotros, son los que elegimos construir y los que el cielo se encarga de confirmar.
Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.